Muy buenas, entrenadores y entrenadoras de fútbol de todo el mundo, y bienvenidos a este nuevo capítulo de B-Podcast, La Voz del Banquillo, el podcast que realizamos desde B-Coach, una app para entrenadores de fútbol, fútbol sala, fútbol base, fútbol amateur, cualquier modalidad de fútbol. Y en el día de hoy traemos de nuevo a un entrenador de Argentina, un entrenador de Latinoamérica que también ha tenido recorrido en el fútbol argentino como jugador y ahora lo está realizando como entrenador. Así que, bueno, sin más dilación, esperamos que os guste realmente este nuevo capítulo. El invitado va a llegar en unos segundos y nada, recordar darle a like a este nuevo capítulo, compartir, seguirnos ya no solo en nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, sino en todas nuestras redes de B-Coach, donde si sois entrenadores o amantes del fútbol, vais a aprender muchísimo de entrenamientos, de sesiones de entrenamientos, de utilizar la aplicación de B-Coach, que para los entrenadores a nivel mundial les estamos ayudando mucho, ya que, bueno, el coste es muy, muy bajito y lo que otorga la aplicación en cuanto a ahorrar dinero, tiempo y todo ello es gigantesco. Y ahora que aquí en España y en algunos países de Latinoamérica comienza la pretemporada, pues oye, qué mejor que utilizar B-Coach, darle un empujoncito a la tecnología. Y nada, recordar que tenéis una prueba gratuita de 7 días en B-Coach para nuevos usuarios. Así que bueno, esperamos realmente que os guste este nuevo capítulo con Gustavo Raimondi, que es el nuevo invitado de hoy. Y vamos a entrevistarle porque ya está por aquí. Vamos a ello. Bueno, pues por aquí estamos ya con Gustavo, que nada, un orgullo y un honor tenerte por aquí, por el podcast de B-Coach. Y nada, habiendo hecho un poquito de introducción de antes, lo que me gustaría a mí saber y a los oyentes, oye, ¿quién es Gustavo? ¿Quién es Tano? ¿Cómo empezaste en el mundo del fútbol? Profesionalmente ahora, ¿dónde te encuentras? Un poquito saber de ti, tu recorrido profesional, cómo empezó todo y ahora en la actualidad, ¿por dónde te caminas? Bueno, un gusto, Gonzalo, y agradecido obviamente a vos por el espacio. Bueno, si tenemos que hablar de mi historia desde el comienzo, como todo chico sudamericano, en este caso argentino, nacemos con una pelota bajo el brazo, dicen. Empecé muy chico, como la mayoría, en escuelas de fútbol, años yendo, digamos, en este deporte. En el 94 tuve la primera posibilidad de irme de Neuquén Capital como jugador a probar suerte al Club Gimnasia de Esgrima La Plata. Fuimos 4 o 5 jugadores de la localidad. Yo por una cuestión, no sé, no estaba acostumbrado, era mi primera salida, me vuelvo. Sí. Pero tuve una nueva oportunidad en el 95, principio del 95, de ir a Rosario, una escuela que actualmente está, pero bueno, es otra la realidad que tiene hoy. Pero en ese momento la escuela Renato Cesarini, que estaba comandada por el Indio Solari, aquel entrenador muy conocido, jugador de River, eh, militó obviamente, fue uno de los primeros entrenadores eh, argentinos dirigiendo una selección de Arabia. Así que bueno, tuve la posibilidad ahí, obviamente que me encontré con otra realidad. Es una escuela de fútbol que en ese momento estaba a un nivel eh, educativo a través del fútbol, que bueno, que permitió que salgan de ahí un montón de jugadores al extranjero, y un montón de jugadores obviamente tuvieron la posibilidad de debutar en el fútbol grande de Argentina. Y como broche de oro en ese recorrido, en el año 98, fui parte del selectivo que armó Renato Sarini para hacer sparring de la selección nacional en el Mundial 98. Eso obviamente que me trajo un montón de conocimiento Claro. a mi corta edad. Yo tenía 17 años. Era la verdad que un sueño para todos los que estábamos ahí, no solamente yo. Y la verdad que, bueno, a través de esa experiencia se me abrieron puertas otra vez como jugador en otros lugares. Tuve la posibilidad de jugar en Newell, la posibilidad de también tener una oportunidad en lo que es el fútbol de ascenso,
en Rosario, Argentino de Rosario, Central Córdoba. Eso como jugador, la verdad que me ayudó mucho. Obviamente que siempre digo lo mismo, esto cuando uno empieza esta carrera, a lo que apunta obviamente al fútbol máximo, al fútbol grande. Claro, claro, La verdad que obviamente no tuve la posibilidad. Siento que entregué todo, que es algo que me deja tranquilo y me claro. permitió seguir dentro de este ambiente desde otro lado, digamos, ¿no? Porque es la realidad. Obviamente después cuando volví a mi ciudad natal, tuve la posibilidad de jugar en un montón de clubes de acá, en lo que se llamaba el viejo torneo de ascenso Argentino B. Tuve la oportunidad también de ser parte del plantel profesional del Club Cipolletti, que en ese momento estaba en el Nacional B. Pero bueno, nada, por una cuestión u otra dejé de jugar, pero la verdad que los lazos que generé a través del tiempo, tengo muchos jugadores y compañeros que sí llegaron al fútbol grande, y eso me permitió estar dentro del circuito de alguna forma. Así que como no me quería alejar de esto, Claro, porque claro, la claro. realidad... eh, Porque es muy difícil alejarse del fútbol. Cuando dejas de jugar, es muy, muy difícil dejarlo y ponerte a trabajar de otra cosa o en un sector completamente diferente. O sea, si has jugado o te encanta el fútbol, siempre vas a estar unido. Y es que especialmente tú sí. eres el claro ejemplo. Es así, es así. Pero bueno, como la mayoría de los que encaran la vida diferente, uno sabe que hay que prepararse en todo sentido. Obviamente que el hecho de haber sido jugador, aunque yo me sigo creyendo jugador de fútbol, a mí me preguntan, no, yo soy jugador de fútbol, hasta el día que me muera. Pero bueno, entendí y entiendo que había que prepararse, por lo cual empecé la carrera de entrenador en la escuela de César Luis Menotti, que es una de las escuelas más importantes hoy de Argentina, en convenio hoy con una empresa que se llama Maradona también, ¿sí? Que obviamente que tiene que ver con el primer número uno, así le digo yo, pero bueno, me preparé, me capacité, una vez que tuve mi título, empecé a incursionar en el fútbol base, porque yo creo que es la manera de empezar desde abajo, porque es lo que te da las herramientas, digamos, necesarias para, si el día de mañana tenés la posibilidad, estar preparado, aunque la verdad que también he aprendido que en todo momento uno sigue aprendiendo, ¿no? Yo creo que es la ventaja de pensar diferente o de ser una persona abierta, porque lo que te juega en contra acá en este mundo de tanto vértigo, porque la verdad el fútbol es un deporte Sí. que hoy estás en un lugar arriba y mañana volvés a cero. Entonces yo creo que es lo que te permite seguir aprendiendo, entender dónde está uno y que en otro momento puede estar en otra realidad, ¿no? Es así. Pero la verdad que yo siempre hablo que he tenido mucha suerte, porque yo cuando empiezo a dirigir, empiezo en el fútbol base en el 2016, en un club que se llama El Porvenir, en Neuquén, está una localidad cerca de Neuquén Capital, en Plotier, y empecé en la categoría séptima, octava, que es una categoría juvenil, ¿sí? Estamos hablando de chicos entre los 12 y 15 años aproximadamente, Vale. una edad, digamos, compleja, y bueno, Sí, la sí. verdad que tuve la posibilidad de ir creciendo dentro de ese Pero club esa fue, y Tano, perdona que te corte, ¿esa fue tu primera sí, experiencia como entrenador de fútbol? la primera experiencia fue. La primera experiencia en Vale. fútbol base, un club amateur, de liga. Complicado, eh, porque en esa edad tal, empieza en la adolescencia, complicado, ¿eh? Complicado, sí. Complicado, pero sabes que, a ver, yo entiendo eh, que obviamente que el conocimiento es fundamental, pero también yo creo que la diferencia la marca la persona. Si vos tenés los objetivos claros como ser humano, estoy hablando ya, no como entrenador profesional, amateur, sino como ser humano, más en una edad tan compleja como esa, teniendo en cuenta que ellos muchas veces ven a uno como líder, como ejemplo,
Yo creo que si tenés las cosas claras, obviamente que siempre es difícil el comienzo, pero yo creo que lo dijo César Menotti en algún momento, el conocimiento es la base de todo, pero eh, también el ser persona, el ser buena gente, porque esto no deja de ser una relación humana entre jugadores y un cuerpo técnico. Entonces, Sí. creo que es el secreto, digamos, que bueno, algunos lo entienden como que no es un secreto, pero yo entiendo también que pocos lo implementan. Pocos se ponen en el lugar ese, digamos, de hoy estoy acá, hoy me toca ser, no sé, el líder de un grupo de trabajo, estoy frente a un grupo de jugadores, cual fuese la franja etaria, pero hay que entender también la responsabilidad que tiene uno, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, también yo creo que te ayudó el hecho de que ya fuiste tú en el pasado, aunque sigas autodenominándome jugador, pero te ayudó mucho el hecho de que tú ya fuiste jugador, viviste que era el ser jugador desde pequeñito y sabes más o menos eh, lo que había en la mente de esos chicos, ¿no? De entre 12 y 15 años, pues sabía lo que pensaban, las inquietudes que tenían, obviamente, todas las ideas que tenían sobre el fútbol y dónde querían llegar. Y yo creo que eso también te ayudaría seguro a darle un mejor trato a los jugadores y a mejorar esa relación, aunque fuera tu primer contacto con chavales en el mundo del fútbol. Sí, 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 yo creo que todo es conocimiento, todo son herramientas y que obviamente te ayudan, no solamente dentro de este ambiente, sino creo yo que en la vida misma, digamos, ¿no? Así es como lo tomo yo, digamos, cada vez que me toca enfrentarme, de una forma de decir, sino pararme delante de un grupo de jugadores, cualquiera fuera la franja etaria, digamos, ¿no? Fíjate que yo, bueno, siempre lo charlo con mis grupos de amigos, de conocidos, que si tengo en cuenta cuando empecé como entrenador, hasta la primera posibilidad que tuve profesional, no pasaron nada. Desde el 2016 al 2023 estamos hablando. Y hay gente que empieza como empecé yo y nunca tiene o tendrá la posibilidad de estar en un fútbol a otro nivel, ¿no? Entonces yo digo, Claro. listo, eso hay que valorarlo, hay que entenderlo y hay que tomarlo con la responsabilidad que eso implica, ¿no? Porque, como te digo, como te dije hace un rato, o sea, obviamente que esto es este mundo del fútbol, más en nuestro país. Sí, sí. eh, es muy, muy de estar arriba en un momento y abajo en el otro. Entonces, si no estás preparado hasta psicológicamente, es muy complejo también, ¿eh? Sí, Es muy y complejo. eso le pasa, o sea, eso le pasa no solo a los jugadores o entrenadores de élite. Yo recuerdo el tema de Messi cuando dejó la selección, cuando perdió aquellas dos Copas Américas seguidas contra Chile, que dejó la selección. Después volvió porque no pudo con la presión. Bueno, después volvió y lo demás es historia, ¿no? Copa América, Mundial, etcétera, etcétera. Pero no solo pasa en las personalidades, jugadores, entrenadores de élite, sino también en el fútbol base. Entonces, al final, Argentina, yo siempre lo he dicho, que como Argentina, o sea, el fútbol no se vive en ningún otro sitio como en Argentina. Yo no sé lo que No, tenéis en no. Argentina, que da igual que llueva, haya guerra, la política esté muy, muy mal, lo que sea. Pero si el fútbol está ahí, el fútbol es lo principal y eso salva, incluso puede salvar incluso vidas el fútbol allí en Argentina y lo vivís de una forma totalmente diferente a cualquier parte del mundo. O sea que Sí, sí. eso es de alabar. Y eso también, obviamente, a nosotros nos pone en un lugar de mucha responsabilidad. Sí. Porque en algunos casos es una ventaja estar trabajando en el fútbol dentro de este país. Yo creo que a nivel sudamericano también, pero bueno, este país tiene el fútbol por delante de todo. Lo que pasa que también es un hilo muy delgado, digamos, y hay veces que esa pasión trae muchos complejos, sobre todo a los chicos. Eh, Fíjate que hoy, si un juvenil, estamos hablando de chicos de 16, 17, 18 años, no tuvieron la posibilidad nunca de emigrar al fútbol de elite, por llamarlo de alguna manera, estamos hablando del fútbol de AFA, Ujú. ya ese chico no tiene más posibilidades, digamos, de seguir jugando.
Fíjate. Y es duro, es duro. Así también el hecho del desarrollo de un entrenador en juveniles. Una cosa, digamos, es tener la responsabilidad de utilizar el deporte como un eslabón de la educación de la persona, y otra cosa es utilizar el deporte sin saber manejarlo y generarle a los chicos una mala forma de vivir, de disfrutar el deporte, porque si no ganás no servís, a los 3 partidos Sí. si no ganaste te saco, no importa la edad que tenga el chico, y es muy peligroso, es muy peligroso. O sea, tiene cosas buenas, digamos, y cosas bastante complejas también, en este país, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. No, en Argentina hay muchísima, muchísima presión en el fútbol, desde el fútbol base. También eso pues hace que sea un país donde pues, haya habido y siga habiendo jugadores tan, tan, tan buenos. Esa presión que hace y que se ponen ellos mismos, pues es contraproducente, ¿no? Producen muy buenos jugadores y muy buena cantera, pero también pues hace eso, que los chicos pues que sea algo bastante peligroso. Tano, bueno, una vez, después de esa primera etapa como entrenador, que comentaste con esos chicos de entre 12 y 15 años, ¿cómo estuviste en otros clubes posteriormente o cómo fue? Sí, sí, después de mi primera experiencia, bueno, en ese mismo club tuve la Sí. posibilidad de empezar a incursionar lo que es una primera división como tercer ayudante Ujú. en ese plantel, que bueno, en este momento la competencia principal era la liga, pero había un torneo que todavía se sigue desarrollando, que se llama Copa Neuquén, Ujú. que te permite, siendo club de la A o de la B, de liga, competir eh, a la misma altura, al mismo nivel de los equipos que están en A, y te da la posibilidad, saliendo campeón de ese torneo, de jugar una plaza del torneo federal amateur, que se llama, ¿sí? Ujú. Fue mi primera experiencia y la verdad que me sentí muy cómodo. Bueno, obviamente que quienes me dieron la posibilidad me conocían de antes, con algunos jugamos juntos, entonces esa primera experiencia también me sirvió. Después de ese club me abrió las puertas, la verdad que a casi toda la liga de Neuquén, porque incursioné en varios clubes ya como entrenador principal primero de equipos de reserva, eh, y después, bueno, sí, obviamente en primera división, siempre jugando liga. La verdad que fui adquiriendo bastante experiencia y por mi forma de ser también, entendiendo el lugar que ocupaba, entendiendo dónde estaba. La verdad que absorbí cada uno de los conocimientos de toda esa gente que estaba mucho más capacitada que yo. eh, Como una esponja, porque fue así, eso Ujú. es lo que hice, digamos, es lo Vale. que trato de inculcarle a todos mis jugadores sin importar la edad. Y la verdad que me ayudó muchísimo, porque incursioné en muchos clubes de Neuquén, hasta obviamente tener la primera posibilidad como entrenador o como parte de un cuerpo técnico profesional, ¿no? Que bueno, obviamente, como te decía antes, no todos tienen la posibilidad de una carrera tan rápida, porque lo mío Sí, fue, si te pones a sacar cuenta del 2016, el 2023, tener la primera posibilidad profesional, la verdad que no. Bueno, acá en Neuquén Capital, como entrenador, fui el primero que tuvo esa posibilidad, qué bueno, con lo que Tano. eso implica, ¿no? Con la responsabilidad que eso implica. Qué bueno. Oye, pero antes de seguir adelante, ¿tienes pensado hacer, bueno, tener algún tipo de experiencia en el fútbol fuera de Argentina, en Europa, aquí en Europa, por ejemplo, algún club? ¿Te gustaría o qué? Sí, sí, sí. Es más, la semana pasada empecé a averiguar por la licencia UEFA Pro, Sí, sí. porque mi título es válido, digamos, para dirigir todo lo que es Sudamérica. Yo soy entrenador licencia Pro, pero de Comebol. Ujú. Vale. Y la verdad que, bueno, entiendo que para trabajar sobre todo en Europa, obviamente, y estoy totalmente de acuerdo que sea así, hay que validar de alguna manera mi título. Estoy en esa, justamente la semana pasada empecé a mandar mails a la Federación Ujú. Española porque mi intención
es seguir creciendo en esto. O sea, Claro. yo soy así, digamos, así me criaron, no quedándome quieto en ningún lugar, no esperando a que lleguen las oportunidades, sino buscarlas, digamos. Obviamente que más allá de buscarle y no quedarse uno quieto, es necesario prepararse, capacitarse. Yo siempre digo Claro. lo mismo, yo sigo todos los días aprendiendo porque sobre todo el fútbol amateur, eh, yo creo que te genera un montón de herramientas para cuando vos tengas o tenés la posibilidad de estar en el fútbol grande, en el fútbol profesional. Hay un montón de cosas que viviste en el fútbol amateur que en el profesional no la vas a vivir nunca, pero que sí te digo las herramientas necesarias para encarar un entrenamiento que capaz que planificaste una semana antes y por una cosa o por otra, te estoy hablando inclusive hasta en el fútbol profesional, te encontrás cuando ingresás al predio con que hay 4 jugadores que tienen carga muscular, que no te avisaron antes y están haciendo algún trabajo diferenciado con el kinesiólogo y vos armaste un táctico, por decirte, con cantidad de jugadores y tenés 4 jugadores menos. Pero Claro. yo creo que si no incursionaste en el fútbol amateur, que eso pasa todo el tiempo, Sí. sobre todo porque no son jugadores pagos, entonces por una cosa o por otra, en la semana faltan entrenar y vos decís, listo, ya me pasó antes esto, acá en el fútbol profesional, eh, lo modificás en el momento, el ejercicio, no va a salir mal porque está planificado con anterioridad, pero bueno, yo creo que si un entrenador profesional no ha pasado por el fútbol amateur antes o no ha pasado por el fútbol base antes, y hay un montón de cosas que a mi humilde entender van a faltar, digamos, ¿no? Sí, no, no, y muy de acuerdo con eso y lo que tú has dicho. O sea, el hecho de adaptarse a los cambios y a los imprevistos de última hora, a tener esa adaptabilidad que el fútbol amateur, como tú bien dices, te lo enseña y te lo muestra. Porque es eso, Y sí, hay bueno, pues son jugadores que no están pagados, no es profesional y no se dedican a ello. Por X o por Y, pues no se presenta o lo que sea. Entonces ahí tú tienes, ahí se ve realmente la valía del entrenador si tiene esa capacidad de adaptarse al cambio o no. Y esto va muy en relación a una de las preguntas que te quería hacer, que era eso. O sea, ¿qué diferencia ves tú? Ya que has pasado de un fútbol más amateur, fútbol base, has ido progresando en cuanto a todas esas edades. ¿Qué diferencias ves tú? Ya me has explicado una, pero bueno, ¿ves alguna otra diferencia más, sobre todo ahí en Argentina? Más del fútbol sí, obviamente amateur al que, fútbol profesional. sí, obviamente que la diferencia es muy amplia en muchos aspectos, Uh -huh. pero con la responsabilidad que, que, que significa tener la chance de hablar a través de un podcast, una entrevista. Yo no quiero que la gente que no tuvo la posibilidad y que está dedicándose a esto diga, es el día y la noche. No, porque esto, a ver, siempre digo lo mismo, no deja de ser una relación humana Sí, entre un grupo de jugadores y un entrenador, nada más. Tiene mucho que ver, obviamente, cómo te vayas preparando, cómo te vayas capacitando, pero la relación humana lo es todo. uh Eh, -huh. lo es todo. Obviamente que a nivel netamente futbolístico te encontrás con otra realidad, porque es la verdad, obviamente, no vamos a ser necios en esto, o sea, en cuanto a, no la organización del trabajo, porque yo soy de las personas que no cambia la forma de trabajar según el lugar donde me toque trabajar. No, no, no. O sea, esto también lo hice como jugador, digamos. Vos no sabés quién puede estar en las tribunas mirando un entrenamiento, mirando un partido de fútbol, o sea, no lo sabés. Si vos te vas a guiar la forma de trabajar o cambiar la forma de trabajar según el lugar donde estés, y yo diría que esa es la primer diferencia que tenés que marcar. Uh -huh. Fútbol amateur o fútbol profesional, vos tenés que trabajar de la misma manera, exactamente de la Sí. misma forma. Eh, la verdad que a mí en lo particular no viví ese cambio grande del amateur al fútbol profesional porque Uh siempre -huh. trabajé de la misma manera. Sí, es verdad y es real que, bueno, obviamente por estar a ese nivel te encontrás con que no tenés problema de materiales deportivos, con que Claro, no tenés claro. problema de profesionales al lado tuyo, porque todo el mundo que está al lado tuyo son profesionales, desde el kinesiólogo, un entrenador de arquero, un coaching deportivo. Eh, todo lo que abarca el entorno del fútbol profesional
en muchos casos y en la mayoría de los casos son profesionales de cada una de sus áreas. Entonces, esa es la primera diferencia que marcás. Después, el que estuvo en el fútbol amateur sabe lo difícil, lo más difícil es adaptarse al lugar donde estás trabajando, porque no hay materiales, porque te faltan jugadores. A nivel profesional vos tenés todo a la mano, pero también te genera una responsabilidad mayor por esto que vos tenés a la mano. Por eso te digo que cada vez que tengo la posibilidad, lo hablo, lo charlo y no dejo esa brecha gigante que muchos sí hacen del nivel amateur al nivel profesional. No, pará, porque si no generás hasta un miedo en la persona que quiere Sí, llegar a ese nivel y que dice, no, yo nunca voy a llegar. No, sí, vas a llegar. Y no es muy diferente. Vos lo principal es ser la misma persona en el amateur y en el profesionalismo, porque si no, yo te digo que eh, el jugador no deja de ser un ser humano. sí, Y esto, en este ambiente tan complejo, en un montón de situaciones, el que te va a dar la posibilidad de seguir creciendo es el mismo jugador de fútbol. El mismo totalmente. entrenador que estuviste al lado, el mismo coaching deportivo que estuviste al lado, porque esto no deja de ser relaciones humanas y el boca a boca es muy importante. Eh, Ujú. entonces, nada, a ver, la verdad que la diferencia en muchos aspectos, obviamente que es notoria. Eh, no sé, hasta decirte una cosa que, bueno, que a nivel profesional todo el mundo la tiene, pero el hecho para que puedan desayunar juntos, para que tengan la posibilidad de pasar por el gimnasio y hacer preventivo antes del entrenamiento, esas cosas obviamente que a nivel amateur no existen. Claro. Eh, pero no dejan de ser jugadores, no dejan de ser seres humanos y la relación que tenés que generar es exactamente la misma en un lugar y en el otro, ¿no? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, Tano. Y también por parte del entrenador, no saltarse las etapas. Saber que ahora mismo, si empiezas, tienes que estar en la etapa que te toca, aprender de ella, disfrutar de tu día a día con tus jugadores, contigo mismo, ir aprendiendo, seguir desarrollándote. Si después se da la opción de avanzar un poquito más o en el equipo donde has comenzado con otro equipo, pues te vas a otro equipo, vas explorando nuevas opciones, nuevos día a día, entrenamientos, experiencias y quizás puedas llegar al fútbol profesional o quizás no. Pero yo creo que, como tú bien dijiste cuando fuiste jugador de fútbol, que lo diste todo y te secaste como jugador, lo diste todo, entonces ahí tienes tu tranquilidad como persona, pues igual que un entrenador que no se frustre y si se frustra, oye, que sea porque lo ha dado todo y porque quiera más, pero que tenga la tranquilidad de ir paso a paso, disfrutar del momento y sobre todo no saltarse etapas, porque como tú bien dices, el fútbol amateur te enseña mucho o incluso más que el fútbol profesional, sobre todo a chavales que están empezando. Sí, sí, yo comparto lo que decís, Gonzalo, o sea, eh, porque el fútbol amateur, más allá de que obviamente vos tenés que trabajar de la misma forma en todos lados, como hablamos, Ujú. yo siempre, desde mis inicios, entendí que tenés que estar preparado antes de recibir a los jugadores, que ellos vean que vos ya tenés una planificación hecha, que Claro, que los vean que jugadores también cuando... vean que aunque tú seas, imagínate en el caso de, perdona que te corte, Tano, pero imagínate en No, el no, está caso bien, de está que bien. sea un equipo pues ya juvenil, más amateur, semiprofesional, de edad en torno a los 23, 24, incluso 30 años, y vean que viene un chaval de 18, 20 años que va a ser el entrenador. Pues a lo mejor ahí está ese roce de, ostras, este chavalín de 20 años que me va a enseñar a mí, si está empezando, pero si el jugador de 30 años ve que ese chaval de 20 años tiene su personalidad, es profesional, sabe lo que habla, está bien formado, pues ahí Exacto. ya cambia la mentalidad. O sea, también un poco la personalidad que tenga el entrenador y no tenerle miedo a esos momentos. Es que es así. O sea, el conocimiento lo es todo. Viste que en algún momento de la Sí, charla sí. hablé de esto que decía César, como dicen muchos entrenadores reconocidos en Argentina, el conocimiento lo es todo. Pero también es real que no solo el conocimiento te da la posibilidad de crecer en esta profesión, porque es la realidad. O sea, eso es muy real. Sí, obviamente que te prepara, te tenés que seguir preparando. Es más, hoy vemos un montón de ejemplos de grandes entrenadores que no fueron nunca jugadores de fútbol,
o que no tuvieron la posibilidad, digamos, de ser jugadores profesionales, pero sin embargo, su capacidad también, no solamente en cuanto al conocimiento del fútbol en sí, sino su capacidad de entender un montón de situaciones que rodea al Sí. jugador, les dio la posibilidad de crecer y seguir creciendo y ser grandes referentes de este deporte. Entonces, eh, a ver, no alcanza con haber sido jugador, Mm. pero tampoco alcanza con solo estudiar y no haber sido jugador. Tiene que Sí. ser un combo de las dos cosas, ¿sí? Sí, Así sí. lo entiendo, ¿no? Humildemente. No, Pero no, bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tano. Totalmente contigo, Tano. Oye, y una pregunta, ya que estamos hablando de, bueno, has hablado tú un valor o una identidad tuya como entrenador, que es el tema de las relaciones con el jugador más personales. A mí me gustaría saber un poquito tus principios innegociables, ¿no? En tu forma de entrenar. O sea, ¿quién es el Tano entrenador? Si le gusta más, por ejemplo, eh, sesiones de entrenamiento un poquito más de balón o más físicas o con no tanto balón. No sé, cuéntanos un poco qué define tu identidad como entrenador, los partidos, cómo eres, cómo eres. bueno, mirá, la verdad que he tenido la suerte de tener mucha gente relacionada al fútbol profesional, gente muy valiosa para mí, entrenadores, probadores físicos que me ayudaron a entender eh, este hermoso deporte. Yo soy de los entrenadores que con mi equipo de trabajo, obviamente que primero tomo el recaudo de quienes me acompañen, piensen y vean el fútbol como lo veo yo. Me gusta los equipos protagonistas, me gusta la intensidad de los entrenamientos que tengan que ver con la intensidad del juego. Soy un entrenador que no agarra a mi ayudante o a mi preparador físico y le dice, bueno, vos el día martes haces físico. No entiendo el fútbol así. Sí, obviamente es un deporte muy físico, pero acá lo primordial, digamos, es que este deporte se juega con un elemento que es la pelota. Eso Entonces, es, la pelota tiene que estar todo el tiempo, eso es. desde mis entradas en calor hasta algún trabajo táctico. O sea, si bien yo soy un entrenador muy abierto a charlas, obviamente con mi equipo de trabajo, soy una persona que escucha mucho, no soy ese entrenador que dice se hace esto y no se mueve, no, no, no. Y eso me ha ayudado también a comprender al jugador y a verlo desde otro punto de vista. Mis entrenamientos tienen que ser con la misma intensidad con la que se juega, eso no lo negocio, digamos, ¿sí? Más allá de que la mayoría de los trabajos son con pelota, inclusive en la parte física, obviamente que hay etapas netamente físicas que tienen que trabajarse sin el balón, sin el elemento, pero entiendo que se tiene que entrenar como se juega. Eh, Entiendo que es un deporte muy dinámico más hoy en día, es un deporte de mucho despliegue dentro del campo de juego, por lo cual si no lo entrenás, el día de competencia no lo vas a poder exigir. No negocio la intensidad, sí sé escuchar, sí entiendo también que, sobre todo en el fútbol amateur, hay un montón de factores ajenos a lo que pasa dentro de un campo de juego, dentro de un entrenamiento, que tienen que ver con el desgaste, el cansancio del jugador, porque está cumpliendo capaz que 8 9 10 horas de trabajo y después llega a entrenar. Si no entiendo, sí me adapto. No negocio el compromiso, no negocio el respeto. Yo creo mucho que el éxito deportivo, que lo veo de otro lado, ahora te voy a decir de dónde lo veo yo el éxito deportivo. El éxito está, digamos, en armar un buen grupo, de que ellos entiendan que somos todos seres humanos con diferentes realidades, con diferentes problemas, entonces hay que escuchar, hay que compartir. Más allá de cualquier conocimiento o cualquier planificación que vos hagas para un entrenamiento, lo importante es entender que somos personas. Entonces, Sí, más allá de que vos tenés la obligación de bajar las herramientas necesarias para los jugadores para que ellos puedan decidir qué hacer, porque la verdad que los que juegan son ellos, puedan decidir qué sí, hacer sí. en la cancha, es diferente cuando conoces a tu compañero, ¿sí? Cuando sabés si tiene un problema con la señora, si tiene un problema con el hijo, con la hija, con los padres. Si vos
priorizar la empatía con el otro y adentro de la cancha yo te puedo asegurar que va a entregarse al 200%, no por vos, entrenador, sino por el compañero que está dentro del campo de juego. Esas son Claro, cosas que yo no claro, claro. negocio. O sea, El al mate, antes del final, vestuario, sí, sí. la unión es todo, digamos. La Sí, o sea, empatía con el otro es al todo. final, al final te conectas mucho mejor contigo y con los compañeros y consigo mismo. Y con el fútbol en Sí, general, con sí. el equipo. Con O el sea, fútbol, sí, conectas con todo. obviamente. Y oye, el tema del gimnasio, ¿tú eres mucho de introducir mucho gimnasio, mucha carga con pesas o eres de los que no utiliza tanto el tema tan físico de gimnasio, sentadillas, cositas así? No, según la franja etaria que te toque, digamos, Ujú. pero a nivel de primera división, aunque sea amateur, obviamente que la carrera de entrenador te pasa por varios lugares fuera de lo que es la cancha, hablo de la parte psicológica, hablo de la parte médica. Yo entiendo que cada uno tiene que ocupar el lugar para el que se preparó, el que se está preparando. Entonces, Ujú. tiene mucho que ver la conversación y la charla que vos tengas con tu PF. Sí Claro, entiendo que claro. no deja de ser un deporte físico, un deporte de contacto, pero también hay que adaptar todo lo que es potencia, fuerza al deporte donde lo vas a desarrollar. Obviamente que la persona que está capacitada, que es el preparador físico, es el que tiene que desarrollar esa parte, pero sí, obviamente que siempre lo trato de incorporar porque es algo fundamental, es algo fundamental. El trabajo en el gimnasio, que no tiene que ver con ver quién levanta más peso, tiene que ver Sí. con adaptar cada uno de los ejercicios de fuerza-potencia con el deporte, con el que estás trabajando, en este caso el fútbol, digamos. Sí, dentro de la planificación siempre tiene un lugar, pero tiene que haber mucha charla con tu equipo de trabajo, tiene que haber mucho conocimiento del deporte donde estás, porque yo siempre digo, eh, la parte física no la puede hacer cualquiera en este Ujú. deporte. Tiene que ser alguien que esté preparado y empapado de lo que es el fútbol, de lo que en sí eh, desgasta al jugador dentro de la cancha, porque no es lo mismo cualquier otro deporte al fútbol, digamos. O sea, eh, voy a nombrar a alguien, no, creo que lo podés llegar a conocer, que me ha abierto la cabeza en la parte física y me la sigue abriendo. Es una persona muy buena, muy abierta en compartir su conocimiento, que es Fernando Signorini. Ujú. Fernando Signorini, si no lo conoces, eh, es un preparador físico que estuvo muy, muy cerca de Diego Armando Maradona. Y él al fútbol como preparador físico lo ve como lo que es, digamos, un deporte de contacto, pero él entiende que lo principal es el elemento, el balón. Y Sí. después todo lo que hace la fuerza potencia tiene que ser en relación al deporte donde está. Entonces, quienes trabajan conmigo, quienes trabajen conmigo en el futuro, tienen que entender el lugar donde están. Por más que el área física, que es muy, muy importante, obviamente que tiene que ver netamente con el deporte, pero con este deporte en particular. Sí, Entonces, sí, sí. obviamente que sí, le doy mucha importancia, pero obviamente que la persona que está al lado mío tiene que entender en qué momento se trabaja y cómo se trabaja, porque el fútbol es muy, muy distinto a cualquier otro deporte, muy distinto. Totalmente de acuerdo contigo, Tano. O sea, al final el grupo, el equipo, el staff técnico que te rodee, al final tiene que pensar, tiene que tener tu misma visión del fútbol, del juego. De nada sirve si eres un entrenador que le gusta mucho que el balón sea el protagonista. ¿Para qué vas a tener un preparador físico que le guste muchísimo el trabajo de gimnasio, el trabajo de pesas y al final tu enfoque va a ser, va a tener dos caminos paralelos? Que ninguno de ellos es el 100% correcto. O sea, al final es aprender de todos los aspectos, de todos los caminos y tener tu propia idea. Pero es cierto que tienes que tener una línea de trabajo que tu equipo sea la misma que la que tienes tú. Tano, antes de... Ya estamos acabando este episodio del podcast, pero bueno, antes de despedir,
a mí me gustaría saber, porque tenemos mucho público de fútbol amateur, fútbol que está comenzando, después de toda tu trayectoria, algunos consejos que le darías a ese chaval de 18, incluso de 15, 16, 17, 18 años, 20, que quiere comenzar a entrenar. ¿Qué le darías? Mirá, ¿Qué consejo le darías tú para ellos? como entrenador que tuvo la posibilidad de estar desde lo que es fútbol amateur, muy, muy base, muy, muy amateur, hasta, bueno, tener la posibilidad en 2023 Mm, de estar a nivel profesional, es importantísimo el conocimiento, es importantísimo el conocimiento, es importantísimo rodearse de gente con más capacidad que uno, es importante rodearse de gente con experiencia a todo nivel, digamos, a todo nivel, obviamente que aunque no haya tenido la posibilidad esa persona de trabajar en el fútbol profesional, el fútbol amateur a través de los años seguro que le dio muchísimas herramientas, entonces siendo un chico que recién inicia, sentarse a tomar unos mates, sentarse a tomar un café, charlar, mirar entrenamientos, porque a ver, siempre digo lo mismo, el fútbol está todo inventado, ¿sí? Lo que sí, pasa es que vos tenés que tener la capacidad de adaptar esos ejercicios que intentás copiar de internet o intentás copiar de un libro, tener la capacidad de adaptarlo al momento donde estás y al nivel de jugadores que vos tenés. Entonces, eso te lo da solamente el conocimiento, pero no el conocimiento a través de la lectura, a través del estudio, sino el conocimiento de generar relaciones y rodearte de gente que ya tiene conocimiento previo y de escuchar. Es muy sí, importante sí, sí. escuchar. Y hoy si tenés la posibilidad también de ir a ver un entrenamiento desde fútbol base a fútbol profesional, cualquiera sea la categoría, no sé, sin ir más lejos, en vez de pensar en ir a Buenos Aires a mirar un entrenamiento en la zona, no sé, tenemos un club como Cipolletti, que está en la tercera categoría del fútbol argentino y que entrena a otro nivel. ¿Sí? Entonces, si recién empezá con algo cerca, algo diferente, mirar cómo entrenan, mirar cómo se desarrolla una planificación y después sí, obviamente que la diferencia la marca a nivel profesional, AFA en todas las categorías, eh, ver mucho fútbol, porque a ver, esto es como hablar, si vos no ves fútbol es muy difícil Claro, claro. hablar o intentar trabajar dentro de este ambiente si no conoces del fútbol. Y hoy tenés todas las herramientas, digamos, para hacerlo. Hoy tenés al alcance de la mano a través del teléfono, a través de una Todo, computadora, sí. conectarte a cualquier red, mirar partidos de todas partes del mundo, Ahora con el Mundial, por ejemplo, pues tienes el el Mundial que mundial seguro que, mismo, que la gente lo está viendo. el mundial mismo, que de última, obviamente hay gente que no tiene todo el tiempo para mirar fútbol, pero esto está grabado, se puede entrar, se puede buscar, cosas que antes era muy difícil Sí, mirar sí, fútbol. sí. Inclusive como jugador, ya te estoy diciendo, en aquellos años cuando tuve la posibilidad de irme de Neuquén, 92, 93, 94, eh, era muy difícil mirar fútbol de otro país. Hoy está todo al alcance de la mano, es mucho más Sí. fácil. Eh, pero bueno, obviamente, si realmente le gusta esto y quiere ser parte de este ambiente, que es muy difícil, es muy complejo, hay eh, mucha envidia, por poner una Sí. palabra. Entonces, Y tenés que saber mucha mucha, competitividad también. mucha. Entonces tenés que saber con quién rodearte. Yo te digo, he tenido la posibilidad de compartir charlas con gente extremadamente exitosa en Ujú. este deporte, pero extremadamente humana, que sin ningún tipo de problema se han abierto a charlar, a compartir experiencia. Entonces, cualquiera que empiece desde cero, lo primordial es escuchar, es compartir con gente de más experiencia que uno, ir a ver, ir a compartir en otros aspectos. Es lo ideal, obviamente, acompañado del estudio, del conocimiento, de Claro, claro. lectura, de un título que te avale a decir, aunque no es lo único, digamos, tenés que tener un combo, Ujú. pero hoy tener el título es primordial.
pero Qué importante es bueno, generar lazos estratégicos, sí, lazos de amistad, de compartir, de empatía con el otro. Eso es lo sí. ideal. Qué bueno. Y también algo que, y ya acabamos con esta parte, algo que tú hablaste al principio, es moverte tú y que nada te, o sea, en el fútbol nadie te va a regalar nada. Ah, Que si buscas oportunidades, buscas otros equipos, eres tú el que te vas a tener que mover, eres tú el que vas a tener que trabajar, el que vas a tener que formarte. Y si tú no te mueves, nadie lo va a hacer por ti. Así totalmente. que, nada, Tano, antes de acabar ya, yo te quería preguntar, yo creo que tú lo sabes que estamos en Mundial, ayer jugó Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo la selección de Argentina? ¿Qué papel crees que puede hacer? ¿Cómo estás viendo el Mundial? A mí me impresiona ver el grupo humano que se armó, porque después tácticamente, digamos, hay un montón de cosas que yo puedo opinar desde esta posición, que obviamente que tengo una opinión formada, pero desde este humilde lugar, digamos, Sí. con mucha responsabilidad, pero la verdad que me impresiona, me impresiona ver la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones negativas que se van generando dentro de un campo de juego, pero la verdad que obviamente no voy a negar que uno lo ve como candidato, uno lo ve como, no solamente por ser argentino, digamos, la verdad que lo que se ha generado en el país con este grupo de jugadores y con este cuerpo técnico va más allá, digamos, de lo que ellos puedan brindarnos a través del juego, a través Sí. sí, del juego en sí, digamos, no, esto va mucho más allá, pero no me deja de impresionar, la verdad que el mundial pasado siempre fui un optimista, digamos, de nuestras selecciones, las diferentes selecciones que hubo. Pero si vos te podés analizar bien en frío, bien en detalle, cuando empezó este grupo nuevo, este recambio, hubo selecciones anteriores con jugadores con mucha más capacidad y sin embargo, acá lo que este cuerpo técnico armó principalmente fue un grupo humano extraordinario, Sí, un lo que hemos grupo. hablado durante el podcast es lo que hemos hablado. O sea, esa relación entrenador-jugadores, entre los jugadores, las relaciones humanas, y es lo que se ve. O sea, es increíble que el equipo de Argentina sepa que Messi, obviamente, tiene ya cumple mañana 39 años, no va a pegarse las carreras de 12 kilómetros por partido, pero Rodrigo de Paul, por ejemplo, sabe que si él tiene que correr por Messi, lo va a hacer. ¿Sabes? Esa Es relación, que esa humildad, ese compañerismo. Y también ver que aunque hayan ganado hace 4 años un mundial, tengan las mismas ganas o más de volver a ganar otro. O sea, la verdad que Argentina yo pienso que es clara favorita y después de estos dos partidos igual. Y el equipo que ha hecho Scaloni es para envidiar. ¿Eh? El equipo tan unido que ha hecho Scaloni es para envidiar. fíjate que no solamente en el grupo de jugadores, él lo buscó, teniendo en cuenta no solamente la parte netamente futbolística, los que analizan más en profundidad entienden el porqué del lugar que ocupa cada uno de los jugadores. Eh, y la capacidad que él tuvo para rodearse de un cuerpo técnico que es excepcional en la parte humana. Es gente que a nivel futbolístico ha ganado todo. Y no hablo de títulos deportivos, hablo mucho más allá. Gente como Samuel, gente como el Ratón Ayala, como Aymar, son tan humanos, tan humanos, tan humildes, que eso le ayudó a él a armar un equipo de Sí, jugadores a nivel humano que están a otro nivel. A otro nivel. De sí, competitividad no hablamos porque de más está decirlo que ellos están todo el tiempo generando esas ganas de seguir obteniendo resultados deportivamente hablando positivos, pero va más allá del juego, de la parte técnico-táctica, de lo que puedan llegar a ganar a nivel deportivo. Eso han armado un grupo. Bueno, nosotros tenemos en Neuquén un campeón del mundo, Marcos Acuña, es de acá, es de Neuquén. Eh, y vos decís, pero, a ver, los que no tratan de analizar positivamente, dice, pero ¿por qué no estaba el huevo? Capacidad
futbolística le sobra, pero hay algo que vieron que no le cerraba. Claro, claro. Obviamente que por algo ha pasado lo que pasó, digamos, por algo no está dentro del equipo, del plantel. Pero digo, yo creo que esto es, para analizarlo, va mucho más en profundidad. No tiene que ver solamente con el Sí, deporte, con la pelota, tiene que ver con valores, con respeto, sí, con humildad sobre todo, que a ellos le da la verdad, un escudo ante cualquier tipo de adversidad deportiva que se puede desarrollar en un partido, un escudo que va a voltear sí, cualquier tipo de obstáculo. Es increíble, es admirable, sí, la sí. verdad. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo contigo, Tano. Así que, bueno, nada, hasta aquí yo la verdad que me ha encantado este nuevo episodio. No sé si tienes algo que quieras comentar por tu parte, Tano. No, la verdad que a mí me hace muy feliz, me hace muy bien tratar de charlar, de compartir experiencia con todo tipo de gente y obviamente que me haya dado el lugar, para mí significa mucho, así que desde ya agradecidísimo, porque mi idea, como te dije, es seguir creciendo. Ahora cuando vuelva a Neuquén, tengo una reunión con un club muy, muy importante del Alto Valle. Es una posibilidad que me va a generar más conocimiento, pero bueno, mi idea es seguir creciendo en esto, no quedarme con esa Sí, posibilidad que tuve en el 2023, gracias a Rodo de Paoli, a la gente que me pudo abrir las puertas y ser parte de ese cuerpo técnico como ayudante del primer equipo de Patronato, sino que quiero seguir. Entonces, nada, las puertas abiertas, yo creo que esto también me va a ayudar para empezar a hacerme conocido en otro país, que eso me hace mucha falta, porque es la verdad, y darme la posibilidad de expresarme en tu espacio, la verdad que me va a ayudar, yo entiendo que me va a ayudar y te lo agradezco inmensamente. nada, nada. O sea, las gracias para ti porque a nosotros en Big Coach nos sigue mucha gente de México, sobre todo Argentina, México, Colombia y sobre todo aquí en España. Pero en toda Latinoamérica, en toda habla hispana igual, así que esperamos que los oyentes que estén viendo este podcast, oye, hayan aprendido tanto como yo, porque yo me quedo con el tema de esas relaciones humanas, ese compañerismo, el seguir aprendiendo, el trabajar, el tener esa humildad para aprender, incluso cuando ya lo has hecho todo, pues seguir queriendo aprender, el saber no ocupa lugar. Y nada, para mí la verdad que una charla maravillosa contigo, Tano. Y nada, mucha suerte en el presente, en el futuro. Ojalá que nos volver a reunir para hacer otro episodio o para cuando acabemos el Mundial tener una charla post-mundial. No sé, ya iremos viendo a ver lo que puede salir, pero bueno, por nuestra parte, mil gracias y desearte toda la mayor suerte. Así que bueno, para los oyentes y los seguidores de Big Coach, esperamos que os haya gustado mucho. Y nada, darle like, seguir a Tano en redes, que vamos a dejar todas sus redes en la descripción. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.